todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, capítulo 39. Nuestros pies siguieron hollando durante media hora aquellas capas de osamentas. Avanzábamos impulsados por una ardiente curiosidad. ¿Qué otras maravillas y tesoros para la ciencia encerraba aquella caverna? Mi mirada se hallaba preparada para todas las sorpresas y mi imaginación para todos los asombros. Las orillas del mar habían desaparecido hacía ya mucho tiempo. Detrás de las colinas del osario, el imprudente profesor, alejándose demasiado conmigo sin miedo a extraviarse, avanzábamos en silencio, bañados por las ondas eléctricas, por un fenómeno que no puedo explicar, y gracias a su difusión, que entonces era completa, alumbraba la luz de una manera uniforme las diversas superficies de los objetos, como no dimanaba de algún foco situado en una punta determinada del espacio. No producía efecto alguno de asombro. Todo ocurría como si nos encontrásemos en pleno mediodía y en pleno estío. En medio de las regiones ecuatoriales, bajo los rayos verticales del sol, todos los vapores habían desaparecido. Las rocas, las montañas lejanas, algunas masas confusas de selva alejadas adquirían un extraño aspecto bajo la equitativa distribución del fluido luminoso. Nos parecíamos al fantástico personaje de Hoffman que perdió su sombra. Después de una marcha de una milla, llegamos al lindero de una selva inmensa que en nada se parecía al bosque de hongos próximo al puerto de Graupe. Contemplábamos la vegetación de la época terciaria en toda su magnificencia. Grandes palmeras de especies actualmente extinguidas, soberbios guanos, pinos, tejos, cipreses, y cuyas representaban la familia de las coníferas, y se enlazaban entre sí por medio de una inextricable red de bejucos. Una alfombra de musgos y de hepáticas cubría muellemente la tierra. Algunos arroyos murmuraban debajo de aquellas sombras, si es que se puede aplicárseles tal nombre, toda vez que en realidad no había sombra alguna. En sus márgenes crecían helechos arborescentes parecidos a los que se creía en los invernáculos del mundo habitado. Solo faltaba el color a aquellos árboles, arbustos y plantas privados de calor vivificante del sol. Todo se confundía en un tinte uniforme, parduzco y como marchito. Las hojas no poseían su natural verdor, y las flores, tan abundantes en aquella época terciaria que las vio nacer sin color ni perfume a la sazón, parecían hechos de papel descolorido bajo la acción de la luz. Mi tío Lidenbrock se aturdió bajo aquellas gigantescas selvas. Yo le seguí, no sin cierta aprensión, puesto que la naturaleza había acumulado allí una abundante alimentación vegetal. ¿Quién nos asegura que no había en su interior formidables mamíferos? Veíais los amplios claros que dejaban los árboles derribados y carcomidos por la acción del tiempo, plantas leguminosas, acerinas, rubráceas y mil otras especies comestibles codiciadas por los rumiantes de todos los periodos. Después aparecían confundidos y entremezclados los árboles de las regiones más diversas de la superficie del globo. Crecía la encina al lado de la palmera, el eucalipto australiano se apoyaba en el abeto de Noruega, y el abedul del norte entrelazaba sus ramas con las del cauris zelandés. Había suficiente motivo para confundir la razón de los más ingeniosos clarificadores de la botánica terrestre. De repente me detuve con la mirada a mi tío. La luz difusa permitía distinguir los menores objetos en la profundidad de la selva. Había creído ver, no veía en realidad con mis ojos, unas sombras inmensas agitándose debajo de los árboles. Eran efectivamente animales gigantescos, todo un rebaño de mastodontes. No
haya fósiles sino vivos, parecidos a aquellos cuyos restos fueron descubiertos en 1801 en los pantanos de Ohio, no sé. Contemplaba aquellos elefantes monstruosos cuyas trompas se movían entre los árboles como una legión de serpientes. Escuchaba el ruido de sus largos colmillos cuyo marfil taladraba los viejos troncos, cogían las ramas y las hayas arrancadas en cantidades enormes, desaparecían por las inmensas fauces de aquellos enormes monstruos. El sueño en que había visto renacer todo el mundo de los tiempos prehistóricos, de las épocas ternaria y cuaternaria, tomaba forma real y estábamos allí solos en las entrañas del globo a merced de sus feroces habitantes. Mi tío miraba atónito. Vamos, dijo de repente, asiéndome por el brazo adelante, adelante. No exclamé. Carecemos de armas. ¿Qué haríamos en medio de este rebaño de gigantescos cuadrúpedos? Venga, tío, venga. Ninguna criatura humana podría desafiar imprudentemente la cólera de esos monstruos. Impunemente la cólera de esos monstruos. Ninguna criatura humana, respondió mi tío bajando la voz. Te engañas, Axel. Mira, mira hacia allí. Me parece que veo a un ser viviente, un ser semejante a nosotros, un hombre. Miré encogiéndome de hombros, resuelto a llevar mi incredulidad hasta los últimos límites, pero no tuve más remedio que rendirme a la evidencia. En efecto, a menos de un cuarto de hora, apoyado sobre el tronco de un enorme cauris, un ser humano, un proteo de aquellas subterráneas regiones, un nuevo hijo de Neptuno, apacentaba aquel innumerable rebaño de mastodontes. In manis pecoris gustos ignarior ipse, sir ignarior ipse. No se trataba ya del ser fósil cuyo cadáver habíamos levantado en el osario, sino de un gigante capaz de imponer su voluntad a aquellos monstruos. Su talla era mayor de 12 pies, su cabeza del tamaño de la de un búfalo desaparecía sobre las espesuras de una cabellera inculta, de una melena de crines parecida a la de los elefantes de las primitivas edades. Blandía en su mano un enorme tronco digno de aquel pastor antediluviano. Habíamos quedado inmóviles, estupefactos. Podíamos ser de un momento a otro descubiertos. Había que huir. Venga usted, exclamé, tirando de mi tío, quien por primera vez hubo de dejarse arrastrar. Un cuarto de hora más tarde nos hallábamos fuera de la vista de aquel formidable enemigo. Y ahora que pienso en ello con tranquilidad, ahora que ha renacido la calma en mi espíritu y han transcurrido meses desde este extraño y sobrenatural encuentro, ¿qué debo pensar y creer? No, es imposible. Hemos sido juguete de una alucinación de los sentidos. Nuestros ojos no vieron lo que creyeron ver. No existe en aquel mundo subterráneo ningún hombre. No habita aquellas cavernas inferiores del globo una generación humana que no sospecha la existencia de los pobladores de la superficie, ni se encuentra con ellos en comunicación. Es una insensata, es una locura.
Aunque estaba seguro de pisar un suelo que jamás hollaron mis pasos, advertía con frecuencia ciertos grupos de rocas cuyas formas me recordaban los del puerto de Crowley. A veces había motivos sobrados para equivocarme. Para equivocarse, centenares de arroyos y cascadas se precipitaban saltando entre las rocas. Me parecía ver la capa de Surtarbrandur, nuestro fiel Hans Patch, y la gruta en que había yo recobrado la vida. Algunos pasos más lejos, la disposición de las estribaciones del monte, la aparición de un mochuelo, el perfil sorprendente de una roca venía a sumergirme de nuevo en un piélago de dudas. El profesor participaba de mi indecisión. No podía orientarse en medio de aquel uniforme panorama. Lo comprendí por algunas palabras que hubieron de escaparse. Evidentemente le dije: no hemos vuelto a nuestro punto de partida, pero no cabe duda de que, contorneando la playa, nos aproximaremos al puerto de Grauben. En ese caso, respondió mi tío, es inútil continuar esta exploración y me parece lo mejor que regresemos a la barca, a la balsa, pero no te engañas, Axel. Difícil resulta el dar una contestación categórica porque todas estas rocas se parecen unas a otras y creo reconocer sin embargo el promontorio a cuyo pie construyó Hans el artefacto en que hemos cruzado el océano. Debemos encontrarnos cerca del pequeño puerto, si es que no es este mismo, añadí, examinando un surgidero que creí reconocer. No, Axel, dijo mi tío, encontraríamos nuestras propias huellas, al menos yo no veo nada. Pues yo sí veo, exclamé arrojándome sobre un objeto que brillaba sobre la arena. ¿Qué es eso? Mire usted, exclamé mostrando a mi tío un puñal que acababa de recoger. Calma, dijo este último. ¿Habrías tú traído este arma contigo? No, ciertamente. Supongo que la habría traído usted. No, que yo sepa, es la primera vez que veo semejante objeto. Lo mismo me ocurre a mi tío. Es extraño. No, por cierto, es sumamente sencillo. Los irlandeses suelen llevar consigo este clase de armas y este pertenece sin duda a nuestro guía, que la ha perdido en esta playa. Hans, dijo mi tío con acento de duda, sacudiendo la cabeza. Después examinó el arma atentamente. Axel, me dijo, al fin con grave acento, este puñal es un arma del siglo XVI, una verdadera daga de las que los caballeros llevaban a la cintura para asestar el golpe de gracia al adversario. Es de origen español y no ha pertenecido ni a Hans, ni a ti, ni a mí. ¿Cómo? ¿Quiere usted decir? Mira, si hubiera sido hundida en la garganta de un ser humano, no se habría mellado de esta suerte. La hoja está cubierta de una capa de herrumbre que no data de un día, ni de un año, ni de un siglo. El profesor se animaba, según su costumbre, dejándose arrastrar por su imaginación. Axel prosiguió enseguida. Nos encontramos en el verdadero camino del gran descubrimiento. Este puñal ha permanecido abandonado sobre la arena por espacio de 100, 200, 300 años y se ha mellado contra las rocas de este mar subterráneo. Mas no habrá venido solo, ni se habrá mellado por sí mismo, exclamé. Alguien nos habrá precedido. Sí, un hombre. ¿Y ese hombre quién ha sido? Ese hombre ha grabado su nombre en este puñal. Ese hombre ha querido señalarnos otra vez con su propia mano el camino al centro de la tierra. Busquémosle, busquémosle. Impulsado por un vivo interés, empezamos a recorrer la elevada muralla, examinando atentamente las más insignificantes grietas que podrían ser el principio de algunas galerías. De esta suerte, llegamos a un lugar en que se anostaba la playa, llegando el mar casi a bañar las estribaciones del acantilado y no dejando más que un paso de una toesa al sumo de anchura. Estas dos protuberancias avanzadas de la roca encontramos entonces
fácil